Buenas mis queridos hermanos, siendo las 8:03, estamos comenzando esta transmisión de conferencias y la verdad os hará libres. Ya estamos en nuestro penúltimo tema, día viernes, recepción de día sábado para muchas familias también, y algunos que nos ven desde el extranjero también están en sus primeras horas de sábado, como también otros están ya a momentos de comenzar el sábado. Quiero darles la bienvenida el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Yerick Zambrano, director de este ministerio familiar Colorion Studio. ¿Qué es este ministerio familiar? Bueno, está compuesto por mi hijo Benjamín, mi esposa Carolina, y justamente tratamos de crear materiales, ilustraciones, videos, invitados también para tener ciertos tipos de temas, como también libros y otros trabajos también que hacemos en este estudio, digámoslo así, de audiovisuales adventistas. Queremos también invitarles a cada uno para que puedan, a esta transmisión, puedan darle el me gusta, suscribirse y darle a la campanita, ¿cierto?, para que puedan recibir más notificaciones, puedan estar atentos a los contenidos que subimos a cada momento. Hemos estado subiendo esta semana algunos shorts, por ejemplo ahí el mensaje de Martín Lutero, las cosas que hemos ido aprendiendo, como también vamos a ir subiendo shorts de algunas noticias que nos dejan desconcertados justamente y que nos ha llevado a realizar este seminario, por decirlo de alguna manera. De la misma manera queremos que ustedes puedan conocer nuestras redes Facebook, Instagram, Telegram, YouTube y también Twitter y Patreon. ¿Qué es lo que es Patreon? Patreon es una forma, es una aplicación en el cual tú puedes hacerte miembro de este canal y poder patrocinar todos los contenidos que hacemos. Nosotros ayudamos a algunos ministerios, a algunas personas, para poder sacar adelante sus materiales. Entonces, además de patrocinar a Colorion Studio, vas a estar patrocinando también todo el trabajo que nosotros hacemos para poder extender la obra del Evangelio. Mis queridos hermanos, debo confesar, ya que estamos en sábado y podemos conversar un poco, queremos hacer más agradable, ¿cierto?, el día de hoy. Saludamos a Miriam también que nos ve. El tema de ayer lo sufrimos mucho acá en mi casa. ¿Por qué? Porque desde temprano hubo un incendio y se cortó toda la luz en Iquique, después volvió en algunos sectores, el abogado estaba en un taco, la luz no volvía a mi casa, pero debo reconocer que el Señor no falta. ¿Por qué? Porque la luz llegó justo cuando estaba llevando el computador, las cosas, todo para otro lugar para poder transmitir. La luz llega, mis queridos hermanos, y también al momento después el abogado me dice, llegué a la universidad donde tengo luz también para poder conectarme. Veo la mano de Dios justamente cuidando en cada uno de los aspectos. El tema de ayer es vital, así que puedan mirarlo. Está hecho para que cualquier cristiano, no solamente adventista, pueda entenderlo. Así que les invito el tema de ayer a compartirlo, ¿ok? Dicho esto, el tema que vamos a hablar el día de hoy, todas las personas lo pueden entender, pero está dirigido más a las personas de la casa. ¿En qué sentido? Personas que han leído o tienen una fe más sólida en el don profético, porque es un tema importante, aunque vamos a poner también los principios con la Biblia. Por eso les digo, cualquier persona lo puede recibir, pero va a haber más información para aquellas personas que han leído los escritos de Ellen White. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, mis queridos hermanos, voy a poner la pantalla, es dar a Dios lo que es solo de Dios. Esta vendría a ser la segunda parte de un tema que van a encontrar en mi canal que se llama Dad a César lo que es de César. ¿Ok? Esta es la segunda parte. Aunque no es necesario, usted lo puede entender sin ver las dos partes, pero si usted quiere tener mayor profundidad de este tema, le recomiendo que vaya a ver la otra. Hay un seminario que se llama Delante la libertad del Cordero, donde también hablamos de temáticas de libertad religiosa y muchas otras cosas similares, y van a encontrar justamente la otra parte gemela de este tema. Así que ahí les dejo tarea si les gustó el tema, para que puedan aprenderlo. Este tema empecé a vislumbrarlo por medio de muchos párrafos del espíritu de profecía, mente, carácter y personalidad, pero también los escritos
de un pionero de nuestra iglesia, A.T. Jones, que fue uno de los encargados de defender la libertad de conciencia cuando casi se pasa la ley dominical. Estamos hablando del 1890. ¿Ok? Él tiene un libro muy hermoso en el cual habla justamente de estas libertades desde el punto de vista de lo que propone la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a entrar a esta temática interesante el día de hoy. Como voy a estar con mis pantallas un poco llenas, si hay algún chat, alguna cosa que se me va, por favor me perdonan. Y cualquier cosa que algún Patreon necesite algo, por medio del chat de Patreon que tenemos en Telegram, ¿ok? Así que están avisados. Mis queridos hermanos, la temática, como les digo, es una temática que me ha venido apasionando, ¿ok? Ustedes ya me conocen, ya me presenté, ¿cierto? Mi nombre es Jerry Zambrano. Pueden encontrar más temas en mis redes sociales. Pueden encontrarme como Colorion Studio, ¿cierto? En todas las plataformas. Vamos a comenzar. Quisiera hablarles para comenzar de dónde emanan los principios del gobierno de Dios. Hemos estado hablando de muchos temas, pero hoy quiero hablar del reino de los cielos, ¿ok? Del gobierno de Dios, de dónde emana su ley, de dónde nacen sus principios primogéneos, ¿ok? Vamos a, tal como lo dice ahí, la ley de Dios ilumina el entendimiento. Nosotros tenemos un entendimiento para no solamente aceptar por fe, sino que luego de que hemos aceptado por fe algunas cosas, entender el porqué de esas cosas, ¿cierto? El Señor nos ha dado ese intelecto. De esa manera quiero invitarles a que podamos leer este texto, Deuteronomio 6:5. Si están con sus Biblias, hoy día vamos a utilizar mucha Biblia también, mis queridos hermanos, márquelo, subráyelo, va a ver que esto es muy importante para nosotros. Amarás a Yahweh, ¿ok? A Jehová, a Dios, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿ok? Este es el primer mandamiento y también Jesús lo reconoció como el primer mandamiento de donde emana todo, ¿cierto? Meditemos en este mandamiento. ¿De dónde nace el gobierno de Dios? El gobierno es inherente a toda criatura, porque si existe una criatura, eso significa que hay un creador. Todo aquel que es cristiano, quizás un ateo no acepte esto, ¿cierto? Si hay una criatura y un creador, pero aquel que cree que hay un Dios, entiende que si hay una criatura, por lo tanto debe haber un creador, ¿ok? Si la criatura es inteligente, vamos a descartar aquí a los perritos, ¿cierto? La jirafa, los hipopótamos, todos los animales, sino que vamos a hablar de si hay una criatura que tiene inteligencia, inmediatamente va a entender su relación con su creador. Es decir, si hay una criatura inteligente, va a decir, yo fui creado. Va a llegar a esta conclusión, ¿cierto? Hay un padre, hay una persona que me creó. Por consiguiente, al reconocer que hay un creador, que él tiene un creador, entiende que tiene una deuda, ¿ya? Adeuda algo a ese quien lo creó. En este caso, honra y devoción hacia él. ¿Y cómo se traduce la honra, la devoción, el cariño, el amor hacia quien nos creó? Se traduce en sujeción y obediencia. Esto ustedes véanlo con sus hijos. Mi hijo reconoce que yo soy su padre, ¿ok? Y él me ama. Cuando yo llego del trabajo, me abraza. Me ha extrañado. Él fija sus ojos en mí. Aquellos que son padres, véanse por medio de los ojos de sus hijos. Y ustedes son una persona muy grande. Por eso el Señor dice en sus escritos que el Dios para los niños son sus padres. Es la máxima figura de devoción para un niño en sus tiernos años. Pero esta condición es racional. Porque dicen, Él me ama, Él me cuida.
nací de él, nací de ella. Yo los quiero, yo los amo, yo los honro. Yo me sujeto a ellos porque me dan todo lo que necesito, pero también los obedezco. Esto es propio de seres racionales e inteligentes. De esta relación de amor nace el primer mandamiento. Nace la obligación que produce el amor hacia el Creador. ¿Ok? No es que a Dios se le ocurrió inventar, es una ley inherente de la naturaleza de cada criatura racional que es creada por Dios. Hablamos siempre de los derechos fundamentales, pero acá estamos hablando de la naturaleza de un ser creado racional, es amar a su Creador con todo su corazón, con toda su alma, con todos sus pensamientos, con todas sus fuerzas. Véanlo si no en sus hijos. Y sus hijos no conocen la ley, pero conocen por naturaleza esto que estamos hablando. Mis queridos hermanos, de esta relación que nosotros tenemos con Dios, cuando estamos solo nosotros, es decir, si fuéramos la única criatura que existe en esta tierra, aunque estemos solos, el vínculo con nuestro Creador se establece de manera absoluta. ¿Ok? Pero si hay más criaturas inteligentes a nuestro lado, ¿cierto? Si existe otro, tenemos una relación de uno para con otro. ¿Qué significa? Yo me relaciono, sociabilizo, ¿cierto? No obstante, siempre se mantendrá la sujeción de cada criatura para con su Creador. Es decir, familia más grande. Imagínense que usted tiene 2 hijos. ¿Ok? Sus 2 hijos lo van a amar. Sus 2 hijos lo van a honrar. Sus 2 hijos quieren estar con usted. ¿Se da cuenta? Esto, la familia aparece ahí. Por eso la familia es importante para entender el gobierno de Dios. Entonces, cuando están los hermanos, una igualdad ante el requerimiento de Dios es el que nace. ¿Ok? ¿Cuál? Levítico capítulo 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Si yo soy hermano de alguien, el vínculo indiscutible que van a hacer entonces, porque yo tengo un progenitor, tengo un creador, es el amor hacia mi semejante. Porque tenemos un mismo Padre Creador, somos familia, estamos en igualdad de condiciones. ¿Van entendiendo de dónde nace la ley de Dios? Entonces, concluyamos de esta manera. Mi hermano, mi prójimo, tiene el mismo derecho que yo tengo, tiene el mismo sentimiento que yo tengo, tiene las mismas ganas, los mismos afectos que yo tengo, ¿cierto? De tener una relación con su padre. Véanlo entre los hermanos. Ambos tienen las mismas ganas y el mismo derecho. Un hermano no le va a decir a otro, oye, tú no te acerques a mi padre, porque son hermanos. Ambos van a querer tener esa relación, tener esa libertad, tener ese vínculo. Y por lo tanto, si yo reconozco mi vínculo con mi padre, yo debo reconocer, como él es creador, que mi prójimo tiene derecho a tener el mismo vínculo con el padre. ¿Ok? Porque el padre lo requiere. Y por lo tanto, yo debo tratar al otro como a mí mismo. O como lo dijo Jesús, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti, ¿cierto? Tiene los mismos derechos ese otro, tiene los mismos deberes ese otro. En otras palabras, de aquí sale un principio: la igualdad ante los requerimientos de Dios, o la igualdad ante la ley, si usted lo quiere tomar de otra manera. Todas las criaturas deben brindarle su devoción, su honra, están sujetos al Padre Creador.
maravilloso. A mí me encanta este tema, mis queridos hermanos, porque veo la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Ok? Permítanme revisar aquí el chat para ver si todo va bien. ¿Sí? Ok. De esta manera, el segundo mandamiento es establecido. Del amor hacia Dios nace el reconocimiento que otro tiene el mismo derecho de cumplir con los requerimientos de su creador. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? De estos dos vínculos que nace de toda criatura racional, aparece el segundo mandamiento. Pongan atención. Los derechos de todo ser humano o de todo ser racional, de toda criatura racional, de la condición de ser humano, son los únicos derechos que tiene todo hombre debido a su relación con Dios. Es decir, los derechos del hombre nacen intrínsecamente de la relación que viene primeramente con Dios. Es decir, si yo veo si somos iguales ante la ley, no es porque haya otra condición distinta. Manan de mi condición hacia el Creador. Ese es el fundamento del segundo mandamiento. Por eso no puede colocarse el segundo mandamiento más importante que el primero. Por eso Jesús dijo, el primer mandamiento. Y después dijo, y después el otro es este. Y los puso inmediatamente, uno arriba y otro abajo. ¿Me van siguiendo la idea? El derecho de poder amar a Dios según como su creador lo requiere y de no interrumpir ese derecho a otra criatura. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la base del derecho. ¿Ok? El mundo lo reconozca o no lo reconozca, pero de ahí nace. ¿Ok? Se los quiero mostrar en un gráfico para que lo entiendan bien. Esta es la relación del gobierno de Dios. ¿Ok? Usted tiene a Dios arriba y esa relación de amor con sus criaturas demandan honra, respeto, sujeción y obediencia. Y a la otra criatura, exactamente lo mismo. Honra, respeto, sujeción y obediencia. De esta manera, si ambos aman a Dios, lo honran, lo respetan, se sujetan y tienen obediencia, por lo tanto la relación que nace entre ellos es una relación de amor, de respeto, porque ambos tienen el derecho de brindarle la honra, el respeto, sujetarse a Dios y obedecer a Dios. ¿Ok? Porque esto lo demanda, ¿quién? El Padre, el Creador, Dios. De esta idea, mis queridos hermanos, de la naturaleza de estos dos vínculos que nacen de toda criatura racional en el universo, nacen los dos mandamientos. Nacido del vínculo con el Creador y no puede ser alterado por ninguna criatura de este universo. Nadie puede romper este vínculo, nadie puede romper esta ley. De estas dos relaciones nacen los mandamientos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea hasta aquí? ¿Vamos bien? Y por lo tanto, de ese vínculo que acabamos de demostrar, nace algo maravilloso. Algo que se llama la individualidad. ¿Ok? De estos mandatos nace lo que conocemos como individualidad de toda criatura para poder cumplir estos requerimientos de Dios en total libertad. Sin impedimento alguno. Este es el principio del gobierno de Dios y el fin último del gobierno de Dios. La individualidad y la libertad. Sin estos dos elementos no se puede cumplir el gobierno de Dios. ¿Vamos bien hasta ahora, mis queridos hermanos? Bien. Recuerden que tengo que ver dos pantallas. Vamos avanzando. Entonces, cada ser humano, pongan atención, mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 69, primer párrafo.
Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Por más que el pecado, escúchenme bien, por más que el pecado se repite y va de Adán hacia adelante, todavía hay un vestigio de la imagen de Dios en el hombre. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. De estas dos nace lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, son los que dirigen empresas, son los que influyen sobre el carácter de otros. ¿Ok? Una individualidad centrada en el servicio a Dios, en los requerimientos del gobierno de Dios. Esta individualidad que el Señor nos ha regalado dentro de su gobierno nos transforma en seres únicos e irrepetibles, mis queridos hermanos. Maravilloso cómo el Señor es perfecto. Ahora, ya que hay un derecho, y ese derecho es otorgado por Dios, y es el único derecho que yo he encontrado, ojo, el único que he encontrado, yo sé que tiene que haber más, pero el único que yo he encontrado hasta el momento es el derecho a nuestra individualidad. ¿Ok? Vamos a repasar un poquito algunos textos interesantes del don profético. Hay derechos que pertenecen a todo individuo. Tenemos una individualidad y una identidad que nos pertenecen. Nadie puede sumergir esta identidad en la de otra persona. Todos deben actuar individualmente, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Cada uno individualmente tiene la responsabilidad de adorar a su Creador, de obedecer a su Creador, tener esa devoción a su Creador. ¿Ok? La individualidad, la libertad y el libre albedrío van de la mano. La individualidad, para poder ejercer, se requiere libertad, ¿cierto? Entre todas las partes, y eso da a nacer el libre albedrío. Las leyes del gobierno de Dios. Este gobierno y su relación de Dios con sus criaturas inteligentes debe ser sostenida, defendida y no puede ser interrumpida por ningún ejercicio de poderes o habilidades de otra criatura. ¿Ok? Repito, la individualidad de un ser inteligente, su libertad, su libre albedrío hacia Dios debe ser sostenida, defendida y no puede ser interrumpida por ningún ejercicio de poderes o habilidades de otra criatura. ¿Por qué? Cualquier negación de este derecho estaría en contra de la voluntad, de los designios de Dios, en contra de la voluntad de Dios o de los designios de Dios. Dios jamás querría, por ejemplo, que alguna criatura de Él no pudiera rendirle devoción hacia Él. ¿Me hago entender? Por lo tanto, cada prójimo debe contar con la libertad para poder brindar su devoción a Dios, porque reconocemos que en esto está toda la voluntad de Dios y están todos sus designios. En otras palabras, este gobierno de Dios entregó la posibilidad de desarrollar la moral, distinguir lo bueno y lo malo. Ojo, esto ha sido corrompido por el pecado, ¿cierto? Pero el hombre en Cristo puede volver a desarrollar una moral, ¿cierto? De eso se trata, una voz que nos va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo, pero nos toca a nosotros aceptar esa voz que nos va a enseñar, ¿cierto? Tenemos la capacidad de elegir el libre albedrío y tenemos la capacidad de hacer, lo que decía la cita que leímos del Espíritu de Poesía. ¿En conformidad a qué? Al justo raciocinio. Hemos venido con toda una idea razonándola dentro de la palabra de Dios y por lo tanto, como es un justo raciocinio, también está de acuerdo al gobierno de Dios. Las posibilidades de desarrollar estas tres cosas que he puesto,
la moral, la capacidad de elegir y la capacidad de hacer, entrega al hombre en este aspecto posibilidades infinitas. ¿Ok? En las manos de Dios, el hombre tiene posibilidades infinitos. Sigamos avanzando. Por lo tanto, el Señor nos hizo libres para elegir, libres para amar. Pongan atención a esta idea, quiero que quede bien clara. Porque sujetos libres e individuales son los únicos que pueden producir amor. Los robots no pueden producir amor. Las inteligencias artificiales no pueden producir amor, mis queridos hermanos. ¿Ok? Este es el dictamen de la razón cuando nosotros reconocemos a nuestro Creador. Libres para elegir, libres para amar. Cuando elegimos a amar a Dios, servirle con todas nuestras facultades, porque no es algo etéreo. Él dice, deben amarme a mí, pero después explica lo que es el amor a Dios, ¿cierto? Con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus facultades, ¿cierto? Y amar a nuestro prójimo en libertad también, porque nadie nos obliga. Entonces, en estas dos elecciones, en estos dos frutos, en estos dos dones, como quieran llamarles, se revela el perfecto gobierno de Dios. Porque Él no tiene que obligar a sus criaturas a amarle, no tiene que obligar a sus criaturas a respetarse y amarse entre ellos, sino que simplemente de lo que emana de Él se revela que el gobierno de Dios es perfecto, porque es amor. Amor hacia el Padre, amor entre sus criaturas. ¿Ok? Pero apareció un problema en la historia, y aquí entramos a revisar esto. El problema del pecado. El problema del pecado viene a destruir el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque rompe el vínculo de la criatura hacia su creador. Cuando Adán pecó, tuve miedo y me escondí, ¿cierto? Rompe el gobierno de Dios, rompe la perfección del gobierno de Dios. El pecado hace que el hombre pierda la libertad, porque al perder, miren, al perder su vínculo con Dios, inmediatamente también pierdo mi vínculo ¿con quién? Con el prójimo. Y por eso Adán, cuando ustedes revisan, se pone a culpar ¿a quién de sus problemas? A Eva, la discusión matrimonial, la primera. Rompiendo el vínculo con Dios, rompo mi relación con el prójimo. Por lo tanto, se pierde la libertad, se pierde la individualidad, pero es el don de Cristo lo que vino a salvar, ¿cierto? Y leía por ahí, porque Dios nos amó primero. Vino a demostrar que Él nos ama primero por dos condiciones, por creación y por redención. Vuelve a establecer el pacto de amor con el hombre, el gobierno de amor con el hombre. ¿Van siguiendo la idea? Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ok? A los cautivos de las pasiones, ¿cierto? Del pecado. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por sus prójimos, por sus relaciones. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. De la gracia, de que el reino de Dios, el gobierno de Dios se ha acercado a los hombres. ¿Lo disciernen? No solamente el reino en sentido figurativo, en un sentido tácito, el gobierno de Dios se ha acercado a los hombres. Su justicia, el gobierno de Dios es justo. ¿Dicen amén por eso? Yo cuando estudio este tema, brota un amén de mi corazón. Cristo vino a recuperar la libertad que el hombre perdió y por tanto el derecho a tener una individualidad. Cuando yo leo este texto, está diciendo el hombre puede volver a ser libre, tener individualidad. Doblemente preciosa por creación y por redención. Este texto destruye la idea
de que estamos condenados a estar esclavos y que hemos perdido este don de Dios. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, pongan atención a esto, el pecado está listo para dominarte. Ojo, Caín no nace dominado por el pecado. El pecado está para dominarle cuando él se sujete al pecado. Cuando transgreda conscientemente la ley de Dios, mis queridos hermanos, va a sacrificar su libre albedrío, su individualidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pecado no se va a quedar ahí quieto, va a tratar de reclamar mucho más del hombre, ¿ok? Porque el pecado no solamente viene de algo externo, de una debilidad, sino que sabemos que tenemos un enemigo que quiere engañarnos, que quiere hacernos caer, ¿cierto? Y que se fortalece cada vez que nosotros pecamos. Es un esclavizador de la voluntad. El pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. En otras palabras, tú tienes la capacidad de elegir. Nosotros sabemos que el hombre se ha vuelto débil hacia el pecado. Nuestros hábitos, por herencia, venimos debilitados y nuestra cultura que nos rodea nos enseña a pecar. ¿Pero por qué cito este texto? Porque muestra que el libre albedrío, esa capacidad de elegir, aún el gobierno de Dios existe en la tierra. Hay un dicho acá en Chile, si están mis amigos escuchando desde el extranjero, y que ha pasado muchas veces ahora que hemos estado en crisis política. Nosotros decimos, aún hay patria, ¿ok? Diciendo a decir que aún todavía la patria no se pierde, que aún todavía hay algo por hacer. Podríamos usar esta expresión y es Dios quien nos dice, aún el gobierno de Dios está sobre los hombres. Por más que esto quieran negarlo, por más que quieran sacrificarlo, aún hay patria, mis queridos hermanos, aún el gobierno de Dios, pese al pecado, se revela hacia los hombres. En base a esto, Satanás, a través de las edades, ha creado sistemas para borrar la individualidad del hombre. Nosotros sabemos que el primer sistema que Satanás levanta fue el de Nimrod, ¿cierto? Y esclaviza a los hombres, borra la individualidad, los hace sujetarse a él. Después vinieron los egipcios, los sirios, caldeos, persas, griegos, Roma papal, protestantismo y Babilonia final. Todos han sido sistemas que tienen en su ADN borrar la individualidad del hombre. Cada uno llega a ser la expresión del dragón y su sistema. ¿Por qué? Porque caen, porque Satanás los engaña, porque lleva a sus dirigentes ¿a qué? A sentir orgullo, a sentir los mismos defectos de carácter que él presentó en el cielo y a oponerse a la ley de Dios, al gobierno de Dios. Su trabajo, el trabajo de Satanás, el trabajo de estos sistemas es borrar la imagen de Dios en el hombre, ¿ok? Y por lo tanto, para hacer esta tarea, ya que venimos siguiendo el hilo del tema, deben borrar, deben anular, deben excluir, deben quitar la individualidad del hombre. ¿Qué hacen las drogas? Destruyen la individualidad del hombre, su capacidad de elegir, su capacidad de escoger. ¿Qué hace el hombre cuando está en la cárcel, cuando es encarcelado? Y hablamos encarcelado de manera injusta, ¿cierto? Los mártires. Eso es lo que trata de hacer Satanás. Doblegar, destruir, anular esa individualidad. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos? No puedo irme del tema sin presentar algunos consejos de cómo defender esa individualidad. Mis queridos hermanos, por tiempo no puedo tocar todas las citas que encontré, pero coloquen individualidad y busquen todas las citas de individualidad. Se van a sorprender, ¿ok?
hay derechos que pertenecen a todo individuo. Volvemos a leer. Tenemos una individualidad y una identidad que es nuestra. Nadie puede sumergir su identidad en la de otra persona. Nadie puede sumergir su identidad en la de otra persona. Todos deben actuar por sí mismos, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. En lo que respecta a nuestra responsabilidad e influencia, somos responsables ante Dios porque derivamos de nuestra vida de Él. Esta cita confirma todo lo que hemos venido explicando. Somos responsables ante Dios. No la obtenemos de la humanidad, sino que lo obtenemos de Dios, el derecho de la individualidad. Somos suyos por creación y por redención. Captamos una gran lección cuando comprendemos nuestra relación con Dios, esto que estamos hablando del gobierno de Dios y su relación de Él con nosotros. Las palabras, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, deben grabarse en nuestra memoria para que siempre reconozcamos el derecho que Dios tiene a nuestros talentos, nuestras propiedades, nuestra influencia, nuestro yo individual. El único que está por mi individualidad sobre eso es Dios y le pertenezco. Soy de Él. Hemos de aprender cómo tratar este don de Dios en mente, alma y cuerpo. Mi individualidad debe representarse en mi mente, en mi alma y en mi cuerpo. Y soy responsable de él. ¿Para qué? Como posesión comprada por Cristo, le rindamos un servicio sano y fragante. La individualidad, si se desarrolla en la mente, en el alma y el cuerpo, por el contrario, algunos creen que la individualidad es peligrosa. Aquí no, dice, un servicio sano y fragante es la respuesta hacia Dios. Por eso al Señor le encanta la individualidad, porque capacita al hombre a entregarse con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma a Dios. Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Nadie puede ser criterio de otro, para otro. Las diversas actividades que se nos confían están proporcionadas a nuestras diversas capacidades. Se me ha instruido claramente en el sentido de que Dios dota a los hombres con diferentes grados de capacidad y después los ubica donde pueden hacer la obra para la cual están mejor preparados. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser predicadores, no todos deben opinar como yo. Cada obrero debe dar a sus colaboradores el respeto que desea que se le manifieste a él. ¿Ok? Debe dar este espacio para que esa persona elija con su individualidad dar todos sus dones hacia el Señor. No puedo poner mi criterio sobre otro. No puedo implantar mi individualidad sobre otra persona. Una de las más elevadas aplicaciones de estos principios, el reconocimiento de las responsabilidades personales, se encuentra en el reconocimiento del derecho del hombre a ser él mismo, al control de su propia mente, a la administración de sus talentos, al derecho de recibir e impartir el fruto de su propio trabajo. El vigor y el poder se manifestarán en nuestras instituciones. Leo de nuevo. El vigor y el poder. ¿Falta poder en la obra del Señor? ¿Falta vigor en la obra del Señor? ¿Será que se ha anulado la individualidad? Hay mucho mimetismo de las personas. Seguimos a la mayoría. El vigor y el poder se manifestarán en nuestras instituciones solo si se reconocen estos principios en sus relaciones con sus semejantes.
solo si en sus transacciones dan lugar a la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que cultiva la individualidad sana. No el individualismo, no, la individualidad sana del hombre. Esto la Biblia lo dice de una manera más sencilla. Mateo capítulo 25, versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1. ¿Ok? Hay individualidad en lo que el Señor ha entregado según las capacidades de esa individualidad, de esa personalidad. Pero a todos se le demanda su entrega a Dios. ¿Cierto? El que tiene 5, 5, el que tiene 2, 2, el que tiene 1 debería volver a dar 1 más del que tiene. Ya conocemos la historia de la parábola. Te saludo, mi querida hermana Jexi, que viene llegando acá y nos da saludos por el chat. ¿Ok? Debemos utilizar ahora todas las facultades. Pongan atención. Iglesia, cuídate de mantener la individualidad. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta obra debemos preservar, ¿qué cosa? Nuestra individualidad. ¿Por qué? Porque al mezclarlos con movimientos, con grupos, con otras instituciones que no creen en el mensaje de amonestación al mundo, vamos a estar sacrificando, ¿qué cosa? Nuestra individualidad como institución. No hemos de unirnos a sociedades secretas, a sindicatos laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en búsqueda de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. No debemos quedar bien con la gente, no debemos quedar bien con otros, no debemos quedar bien con el gobierno, no debemos quedar bien con nadie. Con el único que debemos quedar bien, ¿con quién es? Con Dios. Individualidad. La individualidad de nuestra obra. Pero dentro del mundo ha venido otro espíritu. Algo que podríamos denominar como el imperialismo eclesiástico. Vamos a entender esto. Es la obra que Satanás ha hecho primeramente en la bestia. Pero también vemos que también está haciendo esta obra en el protestantismo moderno. Destruir la individualidad. Qué triste, mis queridos hermanos. Qué triste, mis queridos hermanos, cuando he conocido hermanos de otras denominaciones que quieren aprender de la Biblia, que quieren estudiar y me dicen, no puedo. ¿Por qué? Mi pastor me lo prohíbe. Tengo que estudiar solamente aquí. Mi pastor me prohíbe juntarme con otros hermanos. Yo no puedo orar contigo. ¿Por qué? Porque tengo prohibido orar con otras personas. Terrible, mis queridos hermanos. Cómo las instituciones humanas destruyen la individualidad del hombre. Y usan la religión, ojo, y usan la religión para destruir la individualidad del hombre. Sistemas políticos que anulan la individualidad. Y cuando hablo de sistemas políticos, puse político, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica era una institución política, nosotros sabemos, era la unión perfecta entre la Iglesia y el Estado, era una institución política. Y en la Edad Media, ¿para qué sirvieron? Para destruir la individualidad, la capacidad de pensar y hacer por ti mismo. ¿Se entiende? Y en ese momento de la historia nosotros sabemos que apareció la Reforma. Y dentro de la Reforma había una doctrina súper importante que parece que nosotros también podríamos olvidar, por eso lo estudio, donde Lutero descubrió que todos somos, perdón ahí, es todos, hay una M de más, todos somos sacerdotes. Todos tenemos individualidad de presentar sacrificio a Dios, de arrepentirnos ante Dios, de sujetarnos a Dios, de obedecer a Dios. Sacerdocio universal.
Pero también el protestantismo olvidó esto y se ha transformado en la misma máquina, una copia, una imagen. Y va camino a transformarse completamente en la imagen que destruye, que elimina la individualidad. Una bestia. Son las bestias, en la Biblia, son las bestias las que devoran a los hombres y destruyen al hombre espiritual, la individualidad. Vamos a revisar esto de manera bíblica. ¿Por qué? Porque esta doctrina es fundamental para poder crear a esa iglesia verdadera del tiempo del fin. Miren, Apocalipsis 17:5, hablando sobre el sistema falso, ¿ok? Se crea un sistema falso. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente está escrito un nombre, pongan atención, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las romeras y de las abominaciones de la tierra, y hace beber a todos, contamina a todos, los emborracha. ¿Ustedes han conocido a los borrachos? ¿Han conocido a una persona que está anulada por el vino? ¿Qué pierde esa persona cuando está borracha? ¿La capacidad de qué? De pensar correctamente. Su lóbulo frontal queda anulado. Ya no se sujeta a Dios. Pierde su individualidad. Siguiente texto, Apocalipsis 18:13. Hablando de la gran Babilonia final. Dice, cuando hablaba de que comerciaban, pongan atención. ¿Comerciaban con qué? Con distintas cosas, de canela, de especias, de inciensos, de mirra, de olíbano, de vino y de aceite, de flor de harina y trigo, de bestias de carga, de ovejas y caballos, de carros y de esclavos y de almas de hombres. ¿Qué hace el sistema de Babilonia? Esclavizar las almas ¿de quién? De los hombres. Primero se emborrachan y después son esclavos. ¿Lo disciernen? Se anula la individualidad, se anula la capacidad y son esclavos. Sus almas son esclavas. Pero en contraste, siguiendo la armonía del sacerdocio universal, vamos a revisar algunos textos bíblicos. Apocalipsis 14:1. Y vi, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión. Vamos a hablar de Jesús, ¿ok? Y en él 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, ¿ok? Tienen su nombre, el del Cordero, Jesús, y el de su Padre escrito en sus frentes. Ok, uno podría decir que la individualidad está pisada, terminada, ¿por qué? Porque está el gobierno de Dios, ¿cierto? Le pertenecen a Jesús, le pertenecen al Padre. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Está el gobierno de Dios escrito en sus frentes. Y vi, el texto 19:12, y sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, hablando de Jesús, que tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Jesús se sujetó al Padre, ¿ok? Pero dice que Jesús tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solamente él. Interesante. Una personalidad, una individualidad que nadie conoce sino solamente él. La libertad del Cordero, la libertad de Jesús. Pero ahora lo maravilloso es que esa libertad, pongan atención, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de la Iglesia. El que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca
y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Aquellos que adoran a Dios, que tienen el nombre del Padre en sus frentes, que tienen el nombre de Jesús en sus frentes, tendrán una piedrecita blanca con un nombre que solamente ellos conocen. Tienen individualidad en el cielo. Tienen personalidad. El gobierno de Dios no es tiránico, no es autoritario, no borra la individualidad de los hombres. Es la ramera, sus hijas, la bestia, quien borra esa imagen, quien borra esa individualidad, quien borra esa libertad. No por nada, mis queridos hermanos, lo que acabamos de leer es que los 144.000, los redimidos, tienen libertad e individualidad. La verdadera iglesia está, por lo tanto, bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que el gobierno de Dios, sus bases son la libertad, la individualidad y el libre albedrío. Pero se opone a otra iglesia en el tiempo final, a la que está sujeta al sistema, a los que no pueden comprar y vender, a los que tienen que arrodillarse y adorarle, so pena de muerte, a los que pierden su individualidad. Las naciones están bajo el trono de la ramera, porque la ramera se sienta sobre las aguas. ¿Y las aguas qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, los somete. Eso es lo que está diciendo el texto. Pone su trono sobre ellos, pisotea su individualidad. Lo maravilloso de la Biblia es que en un texto hay mucho contenido. Esa misma ramera que está en Apocalipsis capítulo 17 dice que hacía matar a los mártires, ¿cierto? Porque estaba borracha de la sangre de los mártires. Impone su autoridad de una manera brutal. Es un poder despótico, autoritario. Usa las leyes civiles para anular la conciencia. En otras palabras, lo que nos presenta también el texto es una especie de colectivismo total, porque están sujetos, ¿ok? Pero vamos a hablar, porque este texto, o como día de recepción de sábado, no se trata solamente de hablar de la bestia y su imagen, sino que queremos hablar de la autoridad del rey, que él es fuerte y celoso. Pongan atención. Salmos capítulo 89, versículos del 13 al 14. Tuyo es el brazo potente, fuerte, es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Hablando sobre el gobierno de Dios. Me pareció maravilloso, por eso puse ese texto. A mí estos textos como que me sacan un amén, así cuando los escucho. Porque justo es el reino de Dios. En el Hijo de Dios se establece el pacto de fe, se establecen las bases del gobierno de Dios. ¿Ok? Porque necesitan fe. Ese vínculo que nosotros hablamos, ese que yo les mostré donde estaba Dios arriba y las criaturas uno a cada lado, ¿cierto? Solo puede existir si existe la fe, ¿ok? Y un pacto de fe es necesario con todas sus criaturas. Y este pacto de fe, en el primer lugar donde se demostró y donde se mostró fue en el cielo. Pongan atención a esto, hay que entenderlo, porque vamos a entender un poco la naturaleza del conflicto. Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 6. En el principio, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Mi hijo eres tú. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, mi hijo eres tú. ¿Qué está diciendo este texto? Me está diciendo que en el cielo, donde estaban los ángeles, se propuso a todos los ángeles que debían adorar a Jesús, a Miguel, a otro ángel,
distinto, particular, en la Biblia llamada el ángel del pacto. Y luego Jesús resucita y cuando está allá en el cielo, se le vuelve a decir a los ángeles por segunda vez, este es mi hijo, arrodíllense. Eso es lo que dice el texto. Y por lo tanto nos corre el velo de que los ángeles les presentó no solamente la figura de Dios a la cual debían adorar, sino que debían adorar ¿a quién? A Miguel. Este Miguel es el cual tiene los siguientes títulos. Jesús, el dominio estará sobre sus hombros y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Son los títulos que él tenía allá en el cielo, también los vuelve a tener acá en la tierra. Colosenses 1:16 nos aclara: porque en él fueron creadas todas las cosas. Esto fue lo que dijo el Señor allá cuando se proclamó al Hijo. En él fue creado todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él, y por eso tienen que adorarle. Aunque se vea igual a ustedes, él, para él y por él. Allá en el cielo se dijo, y también aquí en la tierra. Y ahora, algo que lo enaltece mucho más, por su sacrificio, no solamente por creación. En estos postreros días, pongan atención, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y lo por el cual hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Que él viniera a la tierra, se hiciera niño, un bebé, creciera, obedeciera, se sujetara y muriera, lo vuelve mucho más digno, mucho más hermoso, mucho más rey, con mucha más autoridad, para recibir todo el gobierno, toda la gloria, toda la adoración, tanto de las cosas celestiales como las terrenales. ¿Por qué quiero hablar de esto, mis queridos hermanos? Porque los ángeles tuvieron que recibir por la fe este mandato. Los ángeles tuvieron que decir, mira, oye, pero si él es un ángel como yo, se parece a mí. ¿Cómo que es el creador? ¿Cómo que es el Hijo? Mis queridos hermanos, el gobierno de Dios se acercó a los hombres y en la tierra se reveló exactamente el mismo misterio, el mismo gobierno que allá en el cielo. Por eso decimos que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, con todo lo que implica, con todo su sistema de gobierno, con todo su amor, con todo su pacto de fe. Pero nosotros sabemos que en el cielo pasó algo. Satanás fue el que rechazó este pacto, el pacto de fe. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, lo junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo no lo voy a adorar a él. Yo voy a subir y ser semejante al Altísimo. Ezequiel 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Un proverbio, ¿cierto? Satanás atacó la autoridad de Dios y ha querido anular la individualidad, la libertad de conciencia para dar adoración a Dios. Pongan atención, patriarcas y profetas. Vamos a profundizar el misterio. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía.
en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y alabarlo. Y su amor mutuo, fiel y el desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Hubo uno que pervirtió la libertad de Dios, el gobierno de Dios. Hubo uno que pervirtió la libertad de Dios que había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido más honrado por Dios y que era más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Sigamos. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debía dársele al Creador. El vínculo, quería romper el gobierno de Dios, eso que mostramos, la relación que solo las criaturas deben darle a su Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y lealtad de todos sus seres creados, de ponerlo a él arriba, el primer mandamiento, el primer vínculo, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad a ellos. Lealtad de ellos. Es decir, cuando rompe su vínculo con Dios, inmediatamente empieza a romper su vínculo con el prójimo, a tratar de que ellos no tengan la individualidad para darle su honra a Dios. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Vino Jesús a hablar con Satanás. Le explicó este misterio del gobierno de Dios. Mira, estas son las dos leyes del cielo. Y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádivas especiales de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. Las huestes celestiales lo amaban y reverenciaban. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes. Todavía seguían cumpliendo las órdenes de Satanás. Miren, sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual que el Padre en poder y en autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Porque, pongo énfasis, ¿por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué Él debe tener la individualidad de todos los ángeles? ¿Por qué Él debe estar primero en la ley? ¿Por qué se le honra más que a mí? ¿Por qué ese vínculo no lo tengo yo? Es importante que disciernan esto, mis queridos hermanos, porque esto es lo vital del gobierno de Dios. La envidia de que Cristo tuviera el real derecho de recibir el amor, la honra, el respeto, la sujeción y la obediencia fue lo que nació en el corazón de Satanás. Quería, estas cosas las quería para sí. Quería que lo respetaran, que lo honraran, tener el amor de los ángeles, que se sujetaran a él y que le debieran obediencia. Destruir el gobierno de Dios. El problema es que cuando destruimos el gobierno de Dios, el reino de Dios, inmediatamente anulamos los derechos, las libertades. Feliz sábado, mi querida hermana Moni Martínez. Seguimos. Los hombres en puesto de responsabilidad pueden cometer el mismo pecado. Repito, los hombres en puestos de responsabilidad pueden cometer el mismo pecado.
El hecho de hacer matar mártires, por ejemplo, de sentarse, ¿cierto?, sobre el mundo, sobre las aguas, sobre las naciones, muestran la naturaleza de esa bestia, autoritaria, la naturaleza de la bestia y su imagen. Es un imperio de carácter eclesiástico, despotismo y autoritarismo, religioso, con la ayuda de leyes civiles para anular la conciencia, para robar la individualidad, un colectivismo total, si lo queremos decir de alguna manera, pero ¿con qué fin? Para robar la autoridad que le es para Dios, y solo para Dios. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no recibieron ¿qué? Que Jesús era el ángel del pacto, que Jesús era digno. Lo vieron, oye, pero si este es un hombre igual a nosotros, ¿cómo que es Dios? ¿Cómo que se hace Dios? ¿Por qué dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo que Él tiene que tener toda la adoración? ¿Cómo? En la tierra hubo el mismo problema que hubo en el corazón de Satanás. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a desarrollar esta idea, ¿ok? Porque ellos rechazaron la autoridad de Cristo sobre la conciencia y las facultades del pueblo. Juan capítulo 1 del 27 al 31. Perdón, yo sé que el texto está malo, tiene que ser Juan capítulo 10, ¿ok? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ojo, la autoridad del Mesías. Mis ovejas oyen mi voz, yo soy el que las conozco y me siguen a mí. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mensaje de los 144. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. ¿Cómo es que te haces superior a nosotros? ¿Quién eres tú? Las mismas palabras que Satanás. ¿Quién eres tú para que yo tenga que adorarte? ¿Quién eres tú? Seguimos. Mateo capítulo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Lucha de autoridad, lucha del gobierno de Dios. Los fariseos disputaban la autoridad de Jesús para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué no te sometes? ¿Por qué tú eres libre? Nuestra autoridad es superior a la tuya. A Jesús le quisieron decir eso y en otras palabras, eso es lo que le estaban diciendo en el texto. ¿Quién eres tú? ¿Cierto? Y muchos se burlaban. Nosotros conocemos a nuestro Padre. Nosotros no sabemos quién es tu Padre. Marcos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, el gobierno de Dios, las leyes de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a las leyes de los hombres. Eso es la tradición de los hombres, las leyes de los hombres, o las costumbres que se transforman en leyes. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis el gobierno de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis los dos mandamientos fundamentales del gobierno de Dios para guardar las leyes de los hombres.
y entran en pugna. Ojo, no estamos hablando de cualquier ley. Son leyes de carácter religioso que van en contra de la autoridad de Dios. ¿Ok? Pongan atención aquí a este texto del deseado de toda la gente. Página 363, párrafo 4. La sustitución de los mandamientos de Dios, del gobierno de Dios, por los preceptos de los hombres, gobierno de los hombres, no ha cesado. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de demostrarle su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Cuando usted llame a los hombres por sobre la tradición para que puedan aceptar el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, dejando el gobierno de los hombres sobre sí, porque se oponen, estamos hablando de religión, imperialismo eclesiástico, se enojan, tan bien como se enojaron en el tiempo de Jesús. Mateo 20, del 25 al 27. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. En la iglesia de Dios no puede existir imperialismo eclesiástico. En el cristianismo no puede haber sometimiento de la individualidad. Nosotros no nos sujetamos a autoridades humanas, sino a la autoridad de Cristo. Y Cristo delega su autoridad bajo ciertos requerimientos. Lo vamos a estudiar. ¿Ok? La individualidad, aunque sujetemos por estos requerimientos, la individualidad jamás se debe sacrificar. Los principios santos que Dios ha dado son representados por el fuego sagrado. Pero se ha usado fuego común en lugar del fuego sagrado. De manera sutil se han introducido planes contrarios a la verdad y la justicia, con el pretexto de que esto o aquello debía ser hecho y porque era para el progreso de la causa de Dios. Pero son maquinaciones de hombre las que llevan a la opresión, la injusticia y la maldad. La causa de Dios debe estar libre de toda mancha de injusticia. No puede obtener ventaja alguna despojando a los miembros de la familia de Dios de su individualidad o sus derechos. Tales prácticas son aborrecibles para Dios. Sigo leyendo. El poder despótico que se ha desarrollado, como si los puestos convirtieran a los hombres en dioses, me da miedo, dice la sierva del Señor, y debería causar temor. Es una maldición donde, y quien quiera lo ejerza, este enseñoramiento sobre la heredad de Dios creará tal disgusto por la jurisdicción del hombre que resultará en un estado de insubordinación. ¿Ok? Cuando un hombre quiere someter a otro en el pueblo de Dios, produce insubordinación. El pueblo está aprendiendo que no se puede confiar en hombres que ocupan altos puestos de responsabilidades para modelar y formar las mentes y los caracteres de otros hombres. Esa no es la labor de los otros hombres, esa solamente es la labor de Cristo, modelar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Estoy poniendo el contexto que dice. El resultado será la pérdida de confianza, incluso en la administración de hombres fieles. Cuando alguien abusa de su autoridad en la iglesia,
y trata de sujetar la individualidad, dice, todos pagan el pato, como dicen acá en Chile. Al final se termina desconfiando de los hombres fieles y los hombres infieles. Debemos rehuir a esas prácticas autoritarias, ¿ok? Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo, una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. ¿Ok? El Señor delegó a su iglesia, ojo, a su iglesia, el poder ejercer autoridad dentro de la iglesia. Hay algunas cosas que la iglesia puede hacer, ¿cierto? Pero vamos a revisar algunas cosas que hay que tener en cuenta para que entendamos hasta dónde llega la autoridad humana. Pongan atención. Dios nunca ha delegado esta prerrogativa a los falibles mortales, los que con mucha frecuencia necesitan de la misericordia divina y de la gracia de Dios, aunque hayan sido nombrados como dirigentes de la iglesia. ¿Qué cosa? No pueden juzgar ni someter la individualidad, ¿ok? No es el criterio de un hombre el que juzga, es la iglesia. Por eso cuando hacemos disciplina, se hace asamblea, ¿cierto? Es toda la iglesia la que vota la disciplina. Porque un hombre no puede decidir, por ejemplo, una disciplina, por muy anciano que sea. Por eso hay juntas. Se delega la autoridad para estas cosas a la iglesia. Pueden leer, y les invito después a leer en sus casas, Deseado de toda la gente, páginas 745, 746. Pero me llamó mucho la atención que aparece una referencia cruzada en el comentario bíblico adventista. Ojo, estoy leyendo el comentario bíblico adventista, que me lleva hacia el 16, Mateo 16, 19. Leí comentario bíblico adventista haciendo referencia al texto de Juan capítulo 20, versículos 21 a 23. Y ahora vamos a leer el comentario adventista haciendo referencia a Mateo capítulo 16, 19. Dice así: si se amplía el significado de los verbos atar y desatar hasta abarcar la autoridad de dictar lo que el miembro de la iglesia puede creer y lo que pueden hacer en asuntos de fe y de práctica, se le da un sentido más abarcante del que Cristo quiso darle, y que el que los discípulos pudieran entender en esa ocasión. ¿Ok? La autoridad de la iglesia no puede decir que creer en temas de fe. Interesante. Dios no sanciona. ¿Qué significa no sanciona? No aprueba esta pretensión. Los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que haya sido atado en el cielo y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad en la Biblia. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. Tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Comentario bíblico adventista en referencia a Mateo 16, 19. Mis queridos hermanos, la individualidad no puede ser sometida por autoridad. Debe, como dijo Lutero, convencerme por medio de la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Nosotros atamos lo que ha sido atado en el cielo y desatamos lo que ha sido desatado en el cielo. ¿Cierto? Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Lo cual operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo hombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió
todas las cosas bajo sus pies y los dio a la iglesia. La autoridad de la iglesia, ¿por qué viene? Por Cristo. Cristo delega a su iglesia, pero la cabeza es Cristo, ¿ok? Como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en plenitud. ¿Se entiende el orden bíblico? ¿Por qué quiero poner esto? Porque hay que tener muy claro que lo que se va a levantar en el mundo se levanta contra esto. Se levantan contra la autoridad de Cristo. Se levantan contra la autoridad del Mesías. Mis queridos hermanos, la autoridad, el poder y el señorío de Cristo, esto opera por medio de su iglesia, la iglesia debidamente reunida de todas las partes del mundo, dice en otra parte de Ellen White, ¿cierto? Y sus iglesias locales cuando están sujetas primeramente a la Escritura y no juzgan motivos de individualidad o de conciencia, sino conforme a la ley de Dios. El cuerpo no puede operar indistinto a lo que hiciera la cabeza. Ok, con esa idea en claro, cuidémonos de no seguir los pasos de la bestia y de su imagen. Estos pasos de la bestia y su imagen son los mismos del reino de Satanás. La anulación de la conciencia, de la libertad y la individualidad y un abuso de la autoridad. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Abusar de la autoridad baja, mis queridos hermanos. Yo estoy aprendiendo con este tema. Soy el primero que tengo que preguntarme, ¿he abusado alguna vez de mi autoridad? Si lo hice, Señor, perdóname, porque tengo que respetar la individualidad. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 50. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, pongan atención a esto, y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Estamos hablando en el contexto de que resucitó a Lázaro. Vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, que había resucitado a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, le dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué les importaba a los sacerdotes? ¿Qué les importaba a los fariseos? ¿Qué les importaba a los saduceos? ¿Le importaba la justicia? ¿Le importaba el individualismo? ¿Le importaba la autoridad del Señor? ¿O les importaba salvar el sistema? ¿Proteger el sistema? Cuidado con eso. Al proteger el sistema, al cuidar el sistema, podemos anular al hombre. Ellos les importaba el sistema más que la justicia. Les importaba que no creyeran en ellos, que ellos eran la autoridad. ¿Cómo van a dejar de creer en lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros estamos diciendo? No. Esto se desintegra, la iglesia se cae, se desmorona. Hay que silenciarlo. Cuidado con la autoridad, cómo se usa. La disciplina es bíblica, la forma de hacerlo, ¿cierto? Cuando se cumplen los pasos bíblicos, yo no estoy diciendo nada en contra de eso, pero lo que estoy diciendo es que debemos cuidarnos de las formas, de lo que nos interesa. ¿Nos interesa la vida del hermano? ¿O nos interesa sacarlo luego para que no se destruya el sistema? ¿Qué le interesaba a Jesús cuando trató con Judas? Cuando trató con Pedro, que lo iba a negar. Uy, hay tanto que aprender ahí con Jesús. El reino de Dios no está hecho por templos, no está hecho por instituciones. El reino de Dios, el bloque espiritual, somos nosotros, las personas.
¿Qué debe importar? La persona. Aprendamos de Jesús. Juan capítulo 12, versículo del 9 al 11. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí, así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que también vinieron para ver a Lázaro, pues sabían que él había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron también matar a Lázaro, pues por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Terrible la tiranía de los fariseos. Matemos a Jesús y matemos también a Lázaro. ¿Por qué? Porque por Lázaro también creen en Jesús. ¿Se dan cuenta? El poder puede cegar. Proteger a un sistema puede cegar. El abuso de la autoridad para anular la individualidad. Lecciones que tenemos que aprender, porque la iglesia triunfante ha de aprender estas lecciones, porque caminará como cordero en medio de lobos. Toda autoridad humana que podríamos haber tenido va a ser despojada. Nuestros templos van a ser quitados, nuestros lugares de reunión. Lo único que nos va a quedar va a ser la ciudadanía del cielo, nuestra individualidad ante el Señor y nuestra conciencia de guardar su ley de manera como Él ha dicho. Mis queridos hermanos, los líderes quedaron ciegos a tal punto que prefirieron a Barrabás porque servía a sus planes y crucificaron a Jesús. Porque Barrabás cuidaba el templo, Barrabás apoyaba el templo, recuerden, quería que los romanos se fueran. Barrabás servía más a sus planes que Jesús. Su individualidad, su autoridad, su libertad era peligrosa para los judíos, para los fariseos. Y por eso, mis queridos hermanos, tengo que hacerme uno con lo que dijo Lutero. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. La iglesia tiene que decir: nuestra conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada. Reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude. Amén. Queridos hermanos, la individualidad es lo más precioso que el Señor ha regalado como derecho único al hombre, porque está dentro del gobierno de Dios. Es nuestro deber cuidar, proteger y permitir que los hermanos tengan individualidad para conocer a Dios y tener una relación personal con Dios. Esto no puede ser cambiado y esta es la base del gobierno de Dios. De esto mana su ley y nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad del Mesías. Cuando la iglesia se haya sujetado y haya desechado todo atisbo de ego, vamos a recibir de su imagen, vamos a recibir todo de Él, vamos a recibir su lluvia y entonces Él vendrá a buscarnos. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos permita desarrollar esa individualidad inquebrantable para que podamos ser, como decía la cita que leímos la otra vez en otra charla, en otra conferencia, para que seamos como brújulas apuntando al norte, ¿cierto? Y que nuestro norte sea Cristo Jesús. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Y mis queridos hermanos, si hay preguntas, espero que sean sencillas. Yo creo que el tema es suficiente, así que vamos a pasar a preguntas y respuestas, aunque el tema fue más o menos largo el día de hoy.
Amén, mis queridos hermanos. Desde ya les agradezco a cada uno por haber estado en este tema. Mañana conéctense a las 6. Vamos a estar con nuestra querida hermana Ana María Ojeda. Vamos a estar hablando de un tema candente, mis queridos hermanos. El nuevo orden mundial y los jesuitas. Compartan el enlace para mañana. Estén a las 6 y recuerden, a las 8 preguntas y respuestas por si quedó cualquier cosa en el aire. Ustedes la puedan preguntar. Que el Señor les guarde y les bendiga. De corazón a todos, feliz sábado, gracias por estar junto a nosotros y que todo este seminario haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, feliz sábado, hasta mañana. Nuestro canal y proyecto se sostienen gracias a nuestros patrocinadores en patreon.com. Te invitamos a unirte como un patrocinador del mensaje adventista y así podremos crear nuevos materiales del que tendrás acceso de manera especial en nuestro canal. El Señor te bendiga.